Pues adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy vamos a platicar sobre la reforma al Poder Judicial y bueno, la elección de jueces, magistrados y ministros, que es pues parte fundamental de esta implementación de esta reforma. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es lo que se pretende realmente? ¿Hacia dónde va México? ¿Y qué va a pasar con los negocios, con nuestras empresas, con nuestras familias, con nuestros derechos como ciudadanos? Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos y gracias a la doctora Erika Dan, estos spaces se convierten en podcasts que subimos a Spotify y Apple Podcasts por si gustan revisarlos en algún momento. Bueno, pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque no me gusta la reforma al Poder Judicial, no me gusta porque de lo que se trata esta reforma es que exista un nuevo Tribunal Superior Disciplinario que estará conformado pues por integrantes de la 4T, quienes a su vez podrán revisar a partir de ahora todas las sentencias que emitan jueces, magistrados y ministros, las podrán echar para atrás e incluso tendrán el poder de meter a la cárcel a jueces, magistrados y ministros que consideren que que se han excedido en sus funciones o que han actuado de manera corrupta. Porque no es bueno que una sola persona detente todo el poder, que es al final del día de lo que se va a tratar todo esto, porque los ciudadanos vamos a perder una gran cantidad de derechos que hoy tenemos. Y el derecho más importante que tenemos todos los ciudadanos es que el poder ejecutivo no abuse de ese poder. Hay que recordar que México es una república constituida por 32 estados e incluso esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha defendido los derechos de los estados en el pasado. En México, el conjunto de leyes las elabora el poder legislativo y somos los ciudadanos los que escogemos a ese poder legislativo y por eso se dice que la soberanía en México emana del pueblo y es para el pueblo porque es ese marco lo lleva a cabo, lo crea el poder legislativo. Tenemos a un mandatario, por eso se le llama mandatario, que recibe mandatos, que va a hacer lo que el poder legislativo le diga, la presidenta en este caso, y tenemos un poder judicial que nos defiende a los ciudadanos de los abusos del poder y que también defiende a los estados de los abusos del poder legislativo federal. Si el día de mañana el estado de Nuevo León considera que el poder legislativo no le entregó suficientes recursos de acuerdo a ciertas fórmulas o que no están haciendo las cosas como se debe, el Estado de Nuevo León puede acudir a la Suprema Corte o podía acudir a la Suprema Corte y pelear por sus derechos de sus ciudadanos. Si el día de mañana este Tribunal Superior de Justicia señala que lo que se acuerde ahí es ilegal, bueno, pues no habrá ningún juez que defienda ni a Nuevo León, pero tampoco a nosotros. Si el día de mañana nos llegáramos a pelear con el Poder Ejecutivo porque gane 100,000 pesos y le doy 10,000 pesos al SAT de impuestos y el SAT considera que yo le debo dar 80,000 pesos, pues en este momento acudo ante un tribunal de justicia fiscal y es el tribunal autónomo e independiente del Poder Ejecutivo el que determinará si yo tengo razón o la tiene el Poder Ejecutivo al pedirme esos 80,000 pesos de mis ingresos. Hay alguien autónomo que revisa la actuación de los otros poderes y que está al mismo nivel y en consecuencia es voz y respaldo de los ciudadanos y de las empresas. ¿Qué pasa cuando solo una persona tiene el poder? Bueno, pues estamos ante un gobierno autoritario donde se va a cumplir única y exclusivamente lo que diga esa persona. ¿Y qué va a pasar cada 6 años? Que vamos a reinventar el país. Vamos a suponer que en 2030 llega otra persona de la 4T, pero es una persona que sí cree en el cambio climático y que sí cree en las energías renovables y que dice, bueno, pues ahora vamos a reducir el empuje a Pemex, pero se lo vamos a dar a energías renovables. Y luego vamos a suponer que en el 2036 llega otra persona que dice, no, energías renovables no, hay que regresar a Pemex y a CFE. Y eso genera mucha incertidumbre.
porque entonces yo no puedo hacer un negocio cuyo plazo de vida sea de 10 años, porque no sé si las reglas van a cambiar al cambiar el sexenio. Y eso fue lo que le pasó a México entre 1970 y 1982, cuando los abusos de esos presidentes, tanto de Luis Echeverría como de López Portillo, provocaban que no hubiese certidumbre económica. Si el presidente decía, como lo hizo López Portillo el 1 de septiembre del 82, nacionalizar la banca, el Poder Legislativo o la Suprema Corte tendrían que haberse negado y decirle, no, señor presidente, eso no lo vamos a permitir, porque no le está dando certeza al país. Usted lo único que quiere es distraer la atención ante el fracaso de su administración. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se da a conocer que un juez del área comercial detiene la imposición de aranceles que llevó a cabo Donald Trump y le dice, usted, señor presidente, se excedió en sus funciones. Y hay varias empresas que se ven afectadas en su planeación financiera, en su planeación fiscal, que no están de acuerdo y que me han solicitado que lo detenga y lo estoy haciendo. Ya sus aranceles, vamos a ver cuál es el siguiente proceso en Estados Unidos una vez que un juez ha determinado que no son constitucionales, que Trump se excedió. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega este punto, pero hay una división de poderes en Estados Unidos que sí está funcionando y que le está dando a las empresas de Estados Unidos la certeza jurídica que necesitan para seguir adelante. ¿Quién gana cuando una sola persona, en este caso la presidenta, va a detentar todo el poder y se va a hacer lo que ella diga como ella diga? Nadie. No ganan los partidos políticos, incluido Morena, porque al interior de Morena todos aquellos que quieran estar en contra o que quieran criticar serán eliminados y tendrán que crear sus propios partidos. Al final del día vamos a tener cismas adentro de Morena mismo. Evidentemente no gana la oposición porque no podrá criticar lo que haga el presidente, porque la ley podría estar en contra de ellos y podrían ser perseguidos políticos como ya ha sucedido en el pasado. No gana el poder legislativo porque entonces ahora son dos poderes en contra de uno solo y el legislativo ahora se convierte en una oficialidad de partes de lo que la presidenta diga. No importa si va en contra de una ley o de otra ley, ya la Suprema Corte tendrá que decir pues que estuvo bien hecho todo y que esa ley no tiene ningún problema y que si hay excesos pues no hay ningún problema. Evidentemente no gana la economía porque estamos generando mucha incertidumbre. ¿Qué pasó el sexenio pasado, por ejemplo? Había una empresa que se llama Vulcan que extrae balastro en la península de Yucatán y ese balastro es necesario para construir los trenes, es lo que se pone entre las vías. Y entonces el presidente López Obrador le habló a Vulcan y le dijo, necesito que me vendas a mí toda tu producción. Y Vulcan le dijo, señor presidente, pues no podemos porque tenemos contratos con otras empresas a quienes ya les tenemos vendida gran parte de esa producción. ¿Qué dijo López Obrador? Pues exprópiese. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? No, señor presidente, espérese, no puede usted expropiar, ¿no? Usted no puede expropiar esa empresa porque no hay utilidad pública en eso que le permita a usted llevar a cabo. Había un poder judicial que defiende a a la empresa. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de Ricardo Salinas? Bueno, pues, Ricardo Salinas, cuando la ley se lo permitía, compraba empresas quebradas. Estas empresas quebradas transferían sus pérdidas a sus empresas con utilidades y se hacía una cosa que se llama consolidación de estados financieros entre empresas. Resultado, sus utilidades menos sus pérdidas, pues daban utilidades menores y en consecuencia un pago menor de impuestos. Evidentemente hubo abusos, en la administración de Peña Nieto se dieron cuenta de esto y dijeron, se eliminan las consolidaciones. Me pagas por un lado lo que me tengas que pagar de utilidades y por el otro lado me declaras las pérdidas. Pero las empresas que tengan utilidades no las puedes reducir de otras empresas de tu grupo que tengan pérdidas. Y lo que después le dijo López Obrador es, oye, espérate porque lo que hiciste estuvo mal. ¿Y cuál es el pleito? ¿O qué es lo que dice Salinas Pliego en este momento? Bueno, Salinas Pliego lo que dice es, cuando era legal, lo hice bajo el marco que era legal. No puedes echar para atrás una ley para querer cobrarme más impuestos. Y ese es el pleito fiscal que se trae. Otro tema fiscal, por ejemplo, interesante es con las aseguradoras de gastos médicos mayores. Yo tengo un accidente, voy al hospital, le hablo a mi agente de seguros y le digo, oye, son 5,000 pesos, Carlos, que te hagan una factura a tu nombre y me la pasas a mí como tu aseguradora
y yo te devuelvo tus 5,000 pesos más el IVA, que serán 800 pesos. Perfecto. Entonces yo pido mi factura, son 5,800, le pago con mi tarjeta al hospital, se la doy a mi agente de seguros, él me tramite el reembolso y a mí me depositan 5,800 pesos. ¿Qué es lo que dice el SAT? Esos 800 pesos aseguradora no los puedes deducir como IVA. ¿Por qué? Porque tú no los causaste, los causó Carlos. Entonces, me debes de IVAs más o menos 75,000 millones de pesos entre todas las aseguradoras de gastos médicos del país. ¿Qué dicen las aseguradoras de gastos médicos del país? A ver, espérate. Las reglas que tú pusiste señalan que sí puedo deducir ese IVA porque es de mis asegurados. No pueden pedir la factura a mi nombre. Bueno, pues hazle como quieras, no te los tomo. Entonces las aseguradoras fueron con el Poder Judicial, el Poder Judicial le dijo, a ver, la ley es así y así, y bueno, yo creo que en este caso son las aseguradoras las que tienen la razón, ya veremos si hay cambios en la regulación o no futura, pero han hecho bien las cosas. Hay un Poder Judicial autónomo e independiente que defiende a las empresas y le da certidumbre sobre lo que tienen que hacer en su manera de operar. Como yo les platicaba ahora, bueno, pues se trata de poner jueces, magistrados y ministros a modo que van a hacer exactamente lo que el Poder Ejecutivo les diga, o el SAT en este caso. Lo que va a pasar es que si el día de mañana yo tengo un problema de impuestos, voy a ir con el Poder Judicial y el Poder Judicial le va a decir al tribunal, ¿cómo quieres que yo emita mi sentencia? O él dirá, bueno, pues si le emito a favor de Carlos y en contra del SAT, pues el SAT se va a ir a quejar. Y como es parte del mismo gobierno, me van a correr a mí. Pues lo lamento mucho, Carlos. Voy a emitir siempre mis sentencias a favor de el SAT. Resultado, Carlos no tiene quien lo defienda. Entonces, por eso es que yo estoy muy en contra y lamento mucho esta reforma. ¿Qué es lo que realmente está detrás de todo esto? Si nos queremos poner un poco filosóficos, es quién está por encima de quién. El Estado está por encima del ciudadano y en consecuencia el Estado y sus poderes pueden hacer lo que quieran, por lo que quieran y hasta donde quieran. O el ciudadano está por encima del Estado y en consecuencia al unirse y organizarse puede ponerle contrapesos y puede ponerle altos al Estado para que el Estado no lleve a cabo otras cosas, para defender al ciudadano. Yo creo que los ciudadanos debemos de estar por encima del Estado. Y la razón es muy sencilla. El pueblo somos todos. El pueblo no es un gobierno que pueda hacer lo que se le antoje por encima de los ciudadanos. Los ciudadanos debemos de estar por encima del Estado y debemos de tener los mecanismos para poner al Estado en su lugar y que no se pase, que no haya estos abusos de poder que seguramente se van a dar en los próximos años en México, y es por eso que los empresarios, tanto de México como de otros países, están esperando a ver en qué termina este asunto de escoger jueces, magistrados y ministros, pero sobre todo, cuáles van a ser esas primeras resoluciones de estos nuevos impartidores de justicia, si van a estar a favor del Estado o a favor de los ciudadanos. En el momento en el que estén a favor del Estado, aunque el Estado tenga la razón, lo que todo el mundo va a pensar es que el Poder Ejecutivo ya se quedó con el Poder Judicial, como todo hace suponer que así va a ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que no debe de salir ningún criminal de la cárcel. Totalmente. Pero también estoy de acuerdo en que si el expediente de esa persona se obtuvo por medios de tortura, se obtuvo de manera ilegal, pues así no se debe de trabajar. Y también estoy de acuerdo en que no pueden pasar 5, 6, 8 años sin que una persona acusada de algo no tenga sentencia por ese delito que cometió. La justicia tiene que ser rápida y expedita. Pero ojo, el escoger nosotros a jueces, magistrados y ministros no va a cambiar las leyes, no va a hacer que la justicia sea más rápida y no va a hacer que se hagan mejor los expedientes. Los expedientes los formula el Ministerio Público y él es el que tiene que elaborar perfectamente los expedientes para que el criminal no salga de la cárcel. El juez no tiene absolutamente nada que ver con este tema
cuando el expediente está mal elaborado. Punto. O sea, esto no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que muy probablemente el Poder Judicial ya no va a fallar a favor del ciudadano cuando tenga un diferendo con el Estado. Y otra cosa que preocupa mucho a los empresarios es qué va a pasar cuando hay contratos. ¿Cómo va a fallar el Poder Judicial entre un banco y un deudor de la banca? ¿Por qué? Pues porque si todo va a ser por likes y por ser popular y por ser buena onda, pues podrá llegar alguien conocido que diga, pues sí, le debo mi hipoteca a Bancomer y no le quiero pagar y ellos han ganado mucho dinero en México y tienen muchas utilidades y es injusto que yo le pague mi hipoteca porque me quedé sin trabajo y no tengo trabajo, pero pues le pago 2,000 pesos y pues a lo mejor el juez dice, pues para no quedar mal en las redes sociales y con todos mis cuates y demás, pues sí, fallo a favor del deudor y en contra del banco. Y el resultado va a ser que los bancos van a dejar de prestar dinero. Entonces, hay muchísimas dudas de cómo van a fallar estos nuevos jueces, magistrados y ministros. Punto número uno. Punto número dos. No tienen experiencia. Nunca han escrito una sentencia la inmensa mayoría de los jueces nuevos. Punto número tres. Hay jueces especializados en materia económica, que son los que determinan si hay un monopolio, si la práctica es correcta, si bla, bla, bla. Ninguno de los candidatos para ser jueces económicos tienen experiencia como jueces, no saben de la materia que van a tratar. Y como ya lo han señalado en muchos artículos periodísticos, hay muchos candidatos que tienen antecedentes o que tienen nexos con el crimen organizado, lo cual es lógico. Y bueno, pues vamos a ver en qué terminan esos jueces que han sido parte de abogados de narcotraficantes. Entonces, sobre la elección de este domingo, yo en lo personal respeto mucho la decisión de cada uno de ustedes, pero yo en lo personal no voy a ir a votar. La primera razón es, no pienso avalar con mi presencia, con mi voto, una reforma que creo que en lugar de que México avance, va a retroceder. La segunda es que no es una elección ciudadana, porque quienes vayan a votar emitirán su voto y los funcionarios de casilla no van a contar esos votos. Y las boletas que no se usen tampoco se van a eliminar, lo cual me parece gravísimo. Lo único que van a hacer estos funcionarios de casilla es revisar las boletas, contarlas, meterlas a un paquete, el total, no ver por quién se votó ni nada, meterlas a un paquete y mandarlas al distrito electoral. Y ahí en el distrito electoral, funcionarios de Morena, de la 4T, del INE, vayan ustedes a saber quiénes, abrirán cada paquete, empezarán a hacer los conteos y pues podrán o no podrán ahí apuntar, ¿no? O rellenar otras boletas y nunca nos vamos a enterar y ya después nos dirán quién fue el que ganó o quién fue el que perdió. Otro punto por el que no creo y no voy a ir a votar es porque de los 600 candidatos, si conozco a 10 son muchos. Y me parece que escoger a 10 de entre 600 sin conocer lo que los otros 590 proponen, pues es votar a ciegas. Y evidentemente eso no es correcto. Entonces, me parece que ni lo que se propone con esta elección es algo para que México avance, no es una elección ciudadana y es un voto a ciegas. Y en consecuencia yo no voy a ir a votar este domingo a la elección del Poder Judicial y como les decía, me preocupa muchísimo lo que estamos creando. Un Estado que va a estar por encima de los ciudadanos y ciudadanos que ahora estamos perdiendo una gran cantidad de derechos y estamos perdiendo lo más importante, un poder judicial que nos defienda de los abusos del poder ejecutivo, que evidentemente ya se han dado en secciones anteriores y se van a seguir dando porque es parte de la naturaleza del poder ejecutivo. Llevar a cabo acciones que él considera que son correctas para mantener el orden, para mantener la paz y para obtener tributos de parte de los ciudadanos. A mí me parece que son abusos del poder y que antes teníamos a alguien que nos defendía de esos abusos y que ahora lo estamos perdiendo lamentablemente.
Muchísimas gracias. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos, publico mis estrategias de inversión y gracias a la doctora Erika Dan, estos spaces se convierten en podcasts que publicamos en Spotify y Apple Podcasts. Muchas gracias a todos.